A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que... ¿Qué tal historia? Buenos días señora, buenos días caballero. Día del amor, claro, tenemos que empezar con romanticismo, con alegría y siempre con ese deseo pues de seguir adelante en familia, si es que tenemos familia, los jóvenes. Feliz día de la amistad y feliz día del amor para cada uno de ustedes. ¿Qué tal ese fondito? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? La cortina es de Eros Ramazzotti, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo se llama el tema? El temita se llama La cosa más bella. Imagínate, la cosa más bella. Hoy se recuerda, amigos oyentes, el día de San Valentín, día del amor, día de la amistad, lógicamente, una fecha que no se puede pasar por desapercibido, fecha en la cual uno demuestra, ¿no?, ese amor, ese cariño que siente por la otra persona, ya sea de mujer a varón o de varón a mujer, ¿ok? No siempre, ¿no? Porque muchas chicas, lamentablemente tengo que decirlo, hay muchas chicas que esperan, ¿no?, de que, pues bueno, el caballero tiene que dar, digamos, la iniciativa, ¿no? Y las chicas como que esperan, ¿no? A ver, ¿qué va a traer? Si no trae nada, no pasa nada. No le doy nada. Bueno, así, ¿no? Pero tiene que ser de ambas partes. Lo cierto es que, amigos oyentes, hoy desde Radio Surfui saludamos la amistad, saludamos el amor, las parejas que hoy día lo pasen bien bonito, sin discutir, siempre conversando, siempre hablando. Usted también, caballero, usted también, señora, ¿no? Es una fecha especial, así que por lo menos en casita, usted, mamita linda, puede cocinarle algo riquísimo para su esposo. Usted, caballero, también sabe las preferencias, los gustos de su esposa. Haga ese detallito que tanto está esperando su esposa con Amponchi. Entonces ahí está. Saludamos a todos los amigos, o por el día también del amor, siempre unidos, por supuesto, y muchos, de hecho que a esta hora de la mañana ya están dando los detalles correspondientes, como lo has dicho, Javier, ya sea el varón, ya sea la mujer, no importa quién dé la iniciativa, lo importante es que hoy sea pues un día muy bonito, que podamos recordarlo siempre. La idea es esa. Entonces, un feliz día pues de San Valentín para cada uno de ustedes y disfrutemos este 14 que hoy nos toca también a muchos seguramente trabajar. Claro. 6 de la mañana ya con 42 minutos. Ahora sí, después de haber hablado un poco, pues claro, del amor y de estos sentimientos, ahora sí vamos a algo real. Sí, pues. Algo real, pues lo que viene de hecho siempre ocurriendo y pasando en nuestro querido Perú.
Bueno, vamos con la información para esta mañana, que de hecho también en plano local, con mucha alegría en muchos de los distritos, pues ayer se ha desarrollado actividades carnavalescas, se han iniciado con este peculiar costumbre que tenemos obviamente en nuestra provincia de Cotabambas y muchas otras provincias vecinas también, la carrera de caballo. Y básicamente en Chalhuahuacho ha sido una bonita experiencia que muchos pues han vivido ayer, aunque estuve siguiendo un poco la transmisión que hacían muchos medios y pues en todo lo que se venía desarrollando con total normalidad esta actividad, había, en uno de ellos vi, Javier, a un niño que probablemente se atragantó en uno de esos y de pronto pues los medios estaban corriendo ahí y bueno, entendemos que también está predispuesto en este tipo de actividades el centro de salud que siempre está presente y bueno, pues han podido acudir a este niño. Bueno, yo tengo una opinión un poquito quizás distinta al desarrollo de estas actividades porque justo hablaste de menores de edad, Liz. Bueno, en las competencias hípicas participan niños. Yo discrepo un poquito sobre la participación de los niños porque muchas veces a los pequeños, pues bueno, sí, vas a correr, toma 5 soles, toma 10 soles y ya está. No, solo vas a correr un ratito, pero se expone la vida del pequeño. Amigos oyentes, eso sí quiero ser muy sincero con eso, no me parece lo correcto que un pequeño de 10, de 8, de 12 años esté cabalgando y justamente yo vi accidentes, por ejemplo, en un año cuando fuimos a Quentani, un niño cayó del caballo, quedó inconsciente, el personal de salud tuvo que atenderlo, no pudieron reanimarlo, tuvieron que llevárselo hasta el hospital de Tambobamba. Y es por eso que yo no estoy de acuerdo que los pequeños participen en este tipo de actividades. Sí. Solo ese detalle. Por lo demás, totalmente de acuerdo. Porque sí he visto donde también adultos participan y me parece bien, está bien, ¿no? Yo entiendo que los pequeños cabalgan o son jinetes porque, bueno, por la ligereza y por eso el caballo corre mejor y por eso gana, ¿no? Pero solo por ese pequeño detalle. Por lo demás, totalmente de acuerdo. Es parte de nuestra tradición, es parte de las actividades que se desarrollan dentro del carnaval en nuestra provincia de Cotabambas. Ha sido bien vistoso el día de ayer, masiva participación y aparte de ello, Liz, también el concurso de pucheros. Ah, qué rico. 2 ganadores de Chalhuahuacho, digamos Chalhuahuacho ciudad y el tercer lugar proveniente de comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Munaychatat impotarikway y cada participante tiene su particularidad, muy aparte de prepararlo, también la forma de presentarlo, ¿no? Ponerlo en el plato y luego el jurado pasa a degustar. A ver, y mina chata pone tarik son machatacho kashan, son machatacho hay korokos harik apachatacho poshko chatacho nishu mana choriki y machapanta churrasca. A ver, y machatacho con garranco pues. Y ha sido muy interesante. A saludar la organización y la participación de la población, Liz. Así es, ahí está entonces las actividades y no solo en Chalhuahuacho. De hecho, muchos distritos han considerado, digamos, estas actividades carnavalescas y lo hemos dicho y de hecho sus autoridades también lo han manifestado muchas veces, no con el deseo de pelear entre ellos o discutir, porque claro, siempre hubo un sector en cada distrito, se han reunido y decían seguramente que no desarrollemos por estas situaciones en las que vivimos, no con un tema de enfrentamiento, sino también las autoridades están para poder escuchar al otro sector, que entiendo que fueron la mayoría, obviamente, de pedir pues que estas actividades se desarrollen para poder mover la economía local, sobre todo, y por supuesto también el hecho de poder recordar después de la pandemia pues estas costumbres que tenemos, los carnavales
carnavales. Entonces, con ese deseo se han desarrollado. Uno de ellos, por ejemplo, es Coyllurqui, ¿no? Que ha venido desarrollando, pues, ya, o viene desarrollando actividades carnavalescas, ya programadas cada día. Y también, por ejemplo, el de Tambobamba mismo, el de Akira mismo, hay actividades, el de Mara mismo, y bueno, así está desarrollándose las actividades en nuestra provincia de Cotabambas, estas fiestas carnavalescas 2023. 6 de la mañana ya con 47 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillarico, y las actividades carnavalescas continúan hoy en el distrito de Chalhuahuacho, segundo día de competencia hípica, con la participación de staff de diferentes localidades de nuestra provincia. Amigos oyentes, próxima actividad que se viene en los carnavales es el 16 y prácticamente en todos los distritos se desarrolla concurso de muñecos de comadres, porque lógicamente corresponde, ¿no? Jueves de comadres el próximo 16. Otra actividad similar a nivel provincial, amigos oyentes, en Tambobamba, concurso de cachuas de adultos mayores interbarrial. Kuraj papitukuna, kuraj mamitakuna, riki paikunapis somachata ñaupa usu chanchis tariki qhashwaykunqa kuriki panaylis. Chaymi kashan munamunayta ñawpaqman aparisunchis kay actividad nisqata rimarisqapuni diálogo nisqa karinampuni ñañaykuna turaykuna chaynan aparikushan asuypas Tambobamba nisqapipas kashan riki actividad nisqakuna aparikushan Javier. Ajnata kashan riki panaylis riki acuerdo nisqakunata kashan chayqa ñawpaqmancha riki chay actividad nisqakunata riki los concursos de muñecos, ¿no? Sí. Los compadres, bueno, ha sido el jueves pasado, y de hecho los compadres ya vienen trabajando en ello, pues, y comadre kuna tariki kunan punchakuna. A ver. Así es, Liz. Y bueno, de acuerdo a la última reunión de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, ha habido un acuerdo muy interesante, amigos oyentes. El documento ya ha sido compartido a través de redes sociales. En el acuerdo, en el artículo 1 dice lo siguiente: aprobar la reconsideración solicitada por las autoridades en conjunto, representantes de las organizaciones sociales de base y presidentes comunales del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, para llevar a cabo algunas actividades de las fiestas carnavalescas de Icapayana 2023, esto con la finalidad de reactivar la economía en nuestro distrito de Tambobamba. Nespataj documento torcomos jaco. Ajá, chay mi kasha, entonces chay miriki aparikushan kaini pañari marimuña vera cocha regidor Peleri que pañari explicaciones hachuramuña mane allí pinchu kaqta aparikuj hinapunich aparikusha. Hay wakinkunalla aparikusha ñawpaqman kay actividad nisqakuna. 6 de la mañana ya con 50 minutos, y bueno, en el plano regional, de hecho la información vamos a compartir de forma completa en esta mañana, pero vamos adelantándoles, pues en Andahuaylas se ha llevado adelante. Los ciudadanos han marchado en la ciudad misma exigiendo que se respeten los derechos al trabajo. La marcha fue pues convocada por los empresarios, comerciantes, pobladores mismos de Andahuaylas, quienes señalan pues no estar en contra de las manifestaciones, en contra del gobierno de Dina Boluarte, pero sí criticaron justamente los actos violentos pues que se han dado en estos últimos días, últimos meses de manifestación específicamente en Andahuaylas. Y de hecho lo hemos visto y lo hemos dicho varias veces en esta emisora, Javier, muchos que vendían ahí pues las mamitas que habían salido a vender con su carretilla y fueron pues tirados sus productos, y eso venía pues esa información efectivamente desde Andahuaylas. Bueno, por otra parte, amigos oyentes, parte de la reactivación económica es esta celebración del Día del Amor y la Amistad. Reactiva la economía en Abancay y también en provincias. En Chalhuahuacho me pasaron ya el dato, Liz, de que están vendiendo ya presentes, regalitos bien bonitos con su peluche, claro, por esta fecha su especial. Su peluche, sus rosas, claro, su ramo de flores, ¿no? Los globos, pues de forma corazón. Bueno,
bueno, todo eso. Todos los detallitos, ¿no? Sí, Y esto sí. forma parte, ¿no? De la reactivación económica. Hoy, Claro. 14 de febrero, se reactiva la economía por la adquisición de múltiples productos, así como de servicios requeridos por el Día de la Amistad, el Día del Amor, San Valentín en Apurímac. Chaypiña, y machetap saber, hueracocham, señora, y machetap ranterapita, hueracochap, y machanri que gustan chocolatillo, a veces les gusta, pues también a los caballeros, entonces chocolate chalataps, regala yon kitajama, canlach suyan que ay, a ver, regala mancacho nespa, campa, regala ya. Mana pues maps cancachiki. Mana chepak, mana y maps can mancho. Sí, pues Liz, y justamente el día de ayer el Hospital Subregional de Andahuaylas ha celebrado también una fecha muy interesante, aparte de celebrarse el Día Mundial de la Radio. De la radio. Sí, hubo también. Sí, pues ha el habido Día celebración. Internacional del condón. Así es, el Día Internacional del Condón. El preservativo es una fecha internacional, claro, amigos oyentes. Pues. No es una fecha, digamos, solo local o a nivel del Perú, nada más. Bueno, conmemorando el Día Internacional del Condón, que se celebra cada 13 de febrero, el Hospital Subregional de Andahuaylas realizó una feria informativa con el objetivo de incentivar el uso responsable para evitar enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados. Una responsabilidad de todas maneras, ¿no? En la familia que debemos tener y básicamente los jóvenes, ¿no? Las señoritas y los jóvenes los varones están llamados a poder pues justamente informarse un poco más de este dispositivo y de hecho también de vivir de forma responsable. La idea es esa. Mana manchakunacho, mana rikip enkakunapachu taita mamakuna, su hijo ya es joven, ya usted se da cuenta, papá, Harry parece que ya está a punto de iniciar su vida sexual. Señorita Psriki, con ese licoteramos chingaritamos. Háblele, rimapayari, Riki, para que no tenga. Hay dos cosas fundamentales, ¿no? Digamos, para entender en este tema. Uno, enfermedades de transmisión sexual. Manachimariki contagiar con ampaj. Y dos, quizás lo más importante, para no tener un hijo antes de haberlo planificado. Porque usted va al establecimiento de salud, usted joven, vaya, sin miedo, ama manchacusa. Sin miedo al éxito, sí, como dicen. Así es, sí, efectivamente, sin miedo al éxito, vaya al establecimiento de salud, converse con el responsable, le van a facilitar preservativos, más conocido como condón. Mana y maps kashanampa, mana ya que kushanayki parike, mana riki chimant kuy y purika cheshanayki parike. Riki ahí con arimen kan killatarik suyay shanko kuyayllaña. Hasta challaña. Chimanta parike khisti challaña rik ma wawataps uyat atinguch ma paikunaps uyakuit atenakunkuchu. Por eso justamente amariki ajna kuya y kashananchis pajarik panailes. Asoy paskay sueño nesqa imapas riki qan ruwakuita munanki ama chay yanqa postergación nesqa kananpaq, ¿ya? 6 de la mañana ya con 55 minutos, escuche bien, la producción de cobre pues no se está exportando por estos bloqueos de tramos en el corredor minero. 13 compañías mineras usan justamente para transportar el mineral. Varias vías fueron ya en estos últimos días liberadas, pero pues lo mismo no ocurre en Condoroma. Apurímac ha dejado de percibir a diario, escuche bien, 5 millones a diario. Y Cusco está perdiendo a diario con falta de transporte 2 millones. Ya hace más de un mes el corredor minero del sur está bloqueado por las comunidades de Cusco. Esta vía pues que parte desde Apurímac, desemboca en la costa de Arequipa. Lo utilizan, como sabemos, pues estas 3 compañías mineras, uno de ellos es obviamente Las Bambas, para transportar el cobre hasta el puerto de Matarani y exportarla así hasta el Asia. Entonces ahí está la situación todavía. Esto continúa en nuestro medio con respecto pues a la economía. 5 millones pierde a diario Apurímac y 2 millones Cusco está perdiendo en estos instantes. Bueno, son temas
reales que a la larga se van a ver graficados en los presupuestos de las municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas. Yuyallawanki pues wayqay panay chaymantaki mana imapas kanchu ñawpaq alcalde qrik obrakuna truaykusharantaq rik llank'anata qusharantaq imanaqtin kunari mana karapunchu. Y vuelvo a decirle que en el transcurso de los próximos meses eso se va a ver reflejado en la economía, en el presupuesto que manejan las municipalidades a nivel de la provincia de Cotabambas. Y vuelvo a decirle eso, ¿en quién se va a ver reflejado? En la propia población, porque la obra, el proyecto, ¿dónde se ejecuta? En la comunidad campesina, en el centro poblado. Ya va a que prima paya kushasonchis no canches tohtohualpa hena chay oka alcalde ma llank'anata qakoq payma allin alcalde qakaran ama yanqa chayta rimashasonchis porque yachananchis ya imanaqtin mana kashanchu obrakuna imanaqtin mana qallarishanchu imanaqtin aswaypas pishi llank'apakushanku chaychakunata entendenanchis. 6:58 a.m. antes de los titulares. Amigos oyentes, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, ha encabezado una reunión multisectorial para el buen inicio del año escolar. Le han denominado Calpachazun Apurímac 2023 en busca de promover un trabajo articulado en beneficio de 139.802 alumnos que volverán a las aulas este próximo 13 de marzo. Killachallaña wayqaykuna panaykuna taytamamakuna killachallaña riki wawakuna yachaywaseman kutinankupak escuelaman riki colegioman kutirinankupak chayqa papitukuna mamitakuna riki qullqichatapas huñushasun riki uniforme chanta allinkaqchata rantiykapussun riki cuaderno chanta riki mayqichantacha paymuna riki chaychata rantiykapussun riki kallpachayakusun riki imapaq wawanchis educación ñinpaq riki mana waqpaqchu mana tragupaqchu educaciónpaq chayqa qullqichata riki t'aqaykusun paykunapaq riki llaqtamasikunaman. 6:59 a.m. en el informativo Huillarikuy, edición correspondiente a hoy, martes 14 de febrero de 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase del día. Vamos con esta frase que de hecho nos acompaña a diario. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. No diga después, ¿no?, que las manifestaciones, si usted recuerda un poquito y hace pues memoria, no es un éxito obviamente la violencia. Sea cual sea la forma en que se manifieste, siempre va a ser un fracaso la violencia. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana rápidamente revisamos la historia. Un día como hoy se recuerda, amigos oyentes, fecha para celebrar, para conmemorar Día de San Valentín, Día de la Amistad y Día del Amor. Cusacha, Día de San Valentín, para todo. ¿Y por qué les habrán puesto también algunos que han nacido este día, no? Valentín. Los que se llaman también debe ser, ¿no? Sí, debe ser. Y el saludo también seguramente para los cumpleañeros, los que se llaman pues Valentín. Y en 1536 las tropas de Hernando Pizarro, que estaban sitiadas en el Cusco, hacen una salida y derrotan a los indios, produciéndose pues una masacre en aquel año, 1536. En el año de 1991 se recuerda que el primer ministro y ministro de Economía peruano, Juan Carlos Hurtado, anuncia su renuncia. Y en 1995, conflicto del CENEPA, nuevos incidentes entre Perú y Ecuador ocurren luego de transcurrir pues escasamente 90 minutos de una tregua. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillarikuy. Titulares. Vamos con la información para esta mañana, 7 de la mañana
un minuto. La información en el plano local: continúan con éxito las actividades carnavalescas programadas por las municipalidades distritales de nuestra provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, con numerosa participación de aficionados se desarrolla hoy el segundo día del quinto Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023 en la pista hípica de Chayñapata en el distrito de Chalhuahuacho. Entre tanto, municipio provincial de Cotabambas, Tambobamba, promueve desde ayer lunes 13 al 23 del presente mes el concurso de Cachuas Puchero por sedes. En Chacaro se va a desarrollar, Asacasi descentralizadamente en Pumamarca, Ocacagua en Yanacocha, en Ocrabamba y Choqueca. 7 de la mañana con 2 minutos. Por otra parte, la municipalidad distrital de Capajamarca en Chumbivilcas invita a criadores de ovino a tomar parte en el cuarto Festival de Ovinos en la comunidad de Pumapuquio el sábado 18 de febrero, que pondrán en vitrina a los mejores criadores de ovinos del año. Vamos con más información en el plano regional. Y en Andahuayla, ciudadanos marcharon por la ciudad exigiendo que se respeten sus derechos al trabajo. La marcha fue convocada por empresarios, comerciantes y pobladores de Andahuayla, quienes señalan no estar en contra de las manifestaciones, tampoco en contra del gobierno de Dina Boluarte, pero sí criticaron los actos de violencia que se dieron en estas últimas manifestaciones. 7 de la mañana con 2 minutos. Mientras tanto, gobernador Percy Godoy promueve trabajo articulado para favorecer a más de 139,000 estudiantes. El gobernador encabezó reunión multisectorial para el buen inicio del año escolar Calpachazun Apurímac 2023, que busca promover un trabajo articulado en beneficio de 139,802 alumnos que volverán a las aulas este próximo 13 de marzo. Más información. Y en Apurímac liberan a policía que se encontraba retenido en la comunidad de Huancabamba. La Policía Nacional del Perú señaló que encontraron al agente Ronnie Castillo sin su uniforme policial y pues presentaba heridas en el rostro tras 2 días de estar retenido ilegalmente en la comunidad campesina de Huancabamba. Eso es delito, eso se llama secuestro. Mayra Chaca y proceso Nescatariki Aparanca Cuñapacman, que hay comunidad Nescacuña. Tengan mucho cuidado, 7 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillarico a través de Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Más titulares en el plano regional. Una persona de sexo femenino perdió la vida luego de que una mototaxi colisionara violentamente con una roca en el sector de Colpacasa, distrito de Uripa, provincia de Chinchero. La mujer falleció camino al hospital, mientras que el mototaxista quedó gravemente herido y tuvo que ser evacuado al hospital de Andahuaylas. Más información. Producción de cobre no se exporta por los bloqueos del tramo de corredor minero. 3 compañías mineras usan para transportar el mineral. Varias vías fueron liberadas, pero eso no ocurrió hasta hoy. En Condoroma, Apurímac deja de percibir por este hecho diario 5 millones y Cusco más de 2 millones. 7 de la mañana con 4 minutos. Nueva infraestructura de la institución educativa Santa Rosa de la ciudad de Abancay, que demandará una inversión de más de 2.300.000 soles en su etapa final. Será inaugurado, según información, el próximo 28 de abril con motivo del 150 aniversario del departamento de Apurímac. Más información, mucha atención. Regiones, comunidades, la sierra y costa norte de nuestro país soportarán fuertes lluvias. Están en alerta 114 provincias. Aviso de Senami rige desde hoy, martes 14, mañana 15 de febrero. Estas fuertes lluvias que originan pues la caída de huaicos en algunas regiones y han causado hasta el momento graves daños personales y materiales, como es en el caso de Arequipa, persistirán esta semana en la sierra y la costa norte en 13 regiones y 114 provincias que podrían ser afectadas, así lo ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Hanjis horas tutamantan sohta yupañohña huayqaykuna panaykuna uyariamuchis. Alertan incremento de enfermedades de transmisión sexual en Abancay. Especialistas del sector dieron a conocer el preocupante incremento de enfermedades de transmisión sexual, más conocidos como ITS, y embarazos no deseados en Abancay,
por lo cual se vienen implementando diversas estrategias a fin de incentivar en la población el uso correcto de los métodos anticonceptivos. Nos vamos ahora sí a la información en el plano nacional y Pedro Castillo, la información en torno a él. El Congreso debatirá informe final de acusación constitucional este viernes 17. Expresidente es acusado por presunta organización criminal, como lo sabemos, tráfico de influencias y también colusión. Más información en el plano nacional. Estado de emergencia se amplía por 30 días en Lima, Callao y varias carreteras. La prórroga dispuesta por el gobierno a más de 2 meses del inicio de las protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones del país rige a partir de este martes 14, es decir, hoy 14 de febrero. Vamos con más información en el plano nacional y el jefe de la Dircote General de la Policía Nacional del Perú, José Zavala Chumbiauca, dijo que camarada Carlos sería el autor del asesinato de 7 policías en el Braen y que en el lugar donde ocurrió el ataque contra un vehículo policial han encontrado casquillos para fusil Galil y AKM. Más información, amigos oyentes. El jefe de la DINI cuestionó que el reportaje de IDL Reporteros concluya que fallecidos en Ayacucho no participaron en actos violentos. El ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército indicó que también es necesario preguntar si fue necesario que el gobierno envíe al ejército en Ayacucho para contener las protestas. Más información. Mientras tanto, el ministro de Educación dijo: la situación del sistema educativo que hemos encontrado es una desgracia. Así lo dijo en entrevista justamente a los medios nacionales. El ministro Oscar Becerra ha señalado que pese a esta dramática realidad, su sector se encuentra preparando para el inicio del año escolar previsto para el próximo 13 de marzo. Ay, Imaginan, Canca, pero en verdad, pues con toda esta situación también de la naturaleza que viene dando, seguramente estoy segura de que muchas instituciones educativas van a ser afectadas. Sí, pues. Y luego pues se va a reportar y van a tener que alargar este inicio de labores en algunos lugares, ojalá no sea en todo. Ojalá que no sean todos. 7 de la mañana con 8 minutos. Mientras tanto, Silvia Montesa califica de irresponsable insistir en el adelanto de elecciones pese a falta de acuerdo. La recientemente electa segunda vicepresidenta del Congreso consideró que el Parlamento no se puede seguir perdiendo el tiempo en el debate sobre el adelanto de elecciones. Imagine, debido a la falta de consenso y porque además existe otros proyectos importantes por aprobar. La señora se quiere quedar definitivamente, Manan que mantajan y maninco ya uriwampas. Orjuanquicho que mantajan espasrik. Bueno, vamos ahora sí con la información en el plano internacional que nos trae. La información viene desde China. En China, escuche bien, China ejecutó a un hombre que estuvo huido, pues a él no le encontraban hace 17 años. ¿Por qué? Tras haber matado a sus suegros. Se trata de Suo Yunting, que mató pues a golpes y cuchilladas a sus suegros todavía en junio de 2003, tras lo cual pues se había dado a la fuga este hombre. El sujeto estuvo prófugo hasta junio de 2020 cuando fue detenido y pues que también confesó sus crímenes y fue ejecutado. Chaima, manchakunapa. Y mataña pitaña. Kai peca na Perú suyonchis peca pitapas maitapas pipas sí, pero ya está. Can proceso, cárcel manjaico, jojuate chquewate quinzate piscawate ya loxram. Bueno, en otros países tienen que ejecutar pues este hombre, ¿no? Es un delito seguramente muy grave. Sí, pero bueno, es una vida humana, pero bueno, definitivamente cada estado rige de manera distinta, ¿no? Amigos oyentes, más información en el plano internacional. Desde Ecuador, presidente Guillermo Lasso evita comparecer ante el Congreso para explicar su relación en un caso de corrupción. Guillermo Lasso no ha acudido a la audiencia que investiga el caso Encuentro, así se le denomina, por el que se acusa a uno de sus cuñados que lidera una presunta trama de corrupción en empresas públicas de Ecuador.
Nos vamos a la información en el plano internacional. Y de hecho, mira esta información. Pablo Neruda dice que murió envenenado. Así lo ha confirmado un informe pericial, según la familia. La audiencia para revelar el informe fue cancelada en 2 ocasiones por fallas técnicas y luego por supuestos desacuerdos. La nueva fecha sería este miércoles, donde se daría a conocer este informe final de que Pablo Neruda fue envenenado y murió envenenado. Imagínate, Chaira, pasan, pero chay pericia nesjaconari que inicio proceso nesja. 7:12 a.m. Corea del Norte publica sellos postales en los que aparece la hija de Kim Jong-un. Estos sellos postales conmemoran el primer lanzamiento exitoso del Hwasong 17, el misil balístico intercontinental de mayor alcance en el régimen de Norcorea. Ahí está la información en el plano internacional. Nos vamos ahora sí a la información más alegre de esta edición, el deporte. Por supuesto que siempre te saca una sonrisa. ¿Qué tenemos en los deportes para esta mañana, Javier? Mucha atención, amigos oyentes. 6 clubes confirman que no participarán en mesa de diálogo hasta que la Federación Peruana de Fútbol desista de medida cautelar. En un comunicado conjunto, 6 clubes opositores de la Federación Peruana confirmaron que no participarán en mesa de diálogo hasta que el máximo ente del fútbol nacional desista de la medida cautelar. Y bueno, se sigue hablando de Paulo Guerrero. Dice que la razón de Fernando Gago para darle pocos minutos al peruano Paulo Guerrero, quien, como sabemos, ha debutado oficialmente en Racing. El peruano ingresó en el minuto 86 del partido ante el Tigre por la Liga Profesional, que terminó 2-2. A pesar de que metió un gol, ¿no? Y anularon su gol, ¿no? sí. Bueno, metió un poquito la mano, ¿no? Esa mano también, esa mano. Sí, pues esa mano. Lo cierto es que Fernando Gago dijo de que no, sí, le vamos a comenzar a dar minutos porque un hombre, poquito más que caliente, como quien dice, ¿no? De a poquito, con calma. Más información, amigos oyentes. Se viene el clásico del fútbol peruano. Don Guillermo Reicharte dice que esta vez sí va a ir al estadio. Gonzalo Huirce también dice que sí va a ir. Pasaron como 50 años, que va a ir. Más de 50 creo, Muy bien, por la fecha 5 de la Liga 1 Betson 2023, Universitario y Alianza Lima se medirán el próximo fin de semana en el Monumental. Atención, don Guillermo, atención, Gonzalo Huirce, ambos hinchas de ambos equipos. Que vean los dositos. Uno de la Alianza Lima, otro de la U. Bueno, sería interesante, ¿no? Pero, lamentablemente, las barras, la hinchada en Lima de estos dos equipos, creo que nunca les vi darse la mano, No hay esa amistad, ¿no? Más bien hay mucha fricción. Bueno, vamos a escucharle, vamos a preguntarle esta mañana. Debe estar con dolor de cabeza. 7 de la mañana ya con 14 minutos. Vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces, hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tendríamos
aquí, alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Curmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carpus, hay cortesía, con el kilo, con la asnapato, perdona, con la chaca, con el chataruaro, un cotacho, a la trichuta, pilaramu. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay chiquín con parte alta, Zamboa, Bañuscati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, que tengan el mejor de los días. Hoy celebramos una fecha muy importante, la amistad y el amor. A través de transmisión de Facebook, usted también puede enviar su saludo a su ser querido, a su amado, a su amada, ¿ok? Franklin Encalada nos escribe, dice: feliz día de la amistad y del amor. Saludos en San Valentín. Lo tengo de cabeza, dice. A San Valentín lo tengo de cabeza.
Muy bien, don Franklin, un saludo para usted. Feliz día de la amistad. Aide Quispe dice feliz día de la amistad. A través de transmisión de Facebook, Eduardo Arcos Lima nos escribe, nos dice lo siguiente: feliz día de la amistad, amigos del informativo Huillaricuy. Liz Aldívar, Javier Chejia, un abrazo a la distancia. Hoy día de San Valentín. Feliz día, que viva el amor. Irene Arredondo Sanabria nos escribe en Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Saludos por el día de San Valentín y la amistad a ustedes, compañeros, a todos nuestros oyentes, un feliz día. También nos escribe Amador Everton Saldívar, feliz día de San Valentín, Radio Surfuy, que viva el amor. Johnny Mamani dice feliz día de San Valentín y de la amistad, que lo pasen de lo mejor este día. Para ustedes también, amigos oyentes, feliz día del amor, feliz día de la amistad. De la mañana con 22 minutos y en todos nuestros programas en vivo de Radio Surfuy vamos a celebrar esta fecha especial, así que tiene la opción, tiene la posibilidad de enviar un saludo para su ser amado. Gilbert Abarca Farfán dice feliz día del amor, de la amistad para Leonor Marleni de parte de Gilbert, que viva el amor. ¡Qué bonito! Repetimos el saludo, amigos oyentes. Feliz día del amor y de la amistad para Leonor Marleni de parte de Gilbert. Que viva el amor. Entonces ahí aperturamos los saluditos. Al finalizar el programa vamos a estar ahí saludándolos. Entonces pueden ustedes escribir ahí, ¿no es cierto? A su ser amado. El saludito, manden. Vamos a estar atentos nosotros a través de la plataforma Facebook, o también por ahí, si les da un poquito de roche, como dicen por ahí también, al WhatsApp, pues, ¿no es cierto? Sí, pueden escribir al WhatsApp. Listo. Estamos atentos entonces. Ese saludito por el Día de la Amistad, o también, por supuesto, por el Día del Amor. A esta hora de la mañana ya empezamos a desarrollar la información. Está en la línea telefónica el subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, el señor Richard Bayona, con quien vamos a hablar con respecto a esta actividad, pues, que ayer se ha dado inicio, la carrera de caballos y, por supuesto, también todas las actividades carnavalescas. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy de Radio Surfuy. Muy buenos días y gracias por el espacio. Muy bien, Richard, cuéntanos cómo se está desarrollando estas actividades carnavalescas 2023 en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Bueno, ya empezó las actividades carnavalescas en nuestro distrito y con mucha alegría, con mucho orgullo, la población de Chalhuahuacho participa de nuestras actividades. Ayer se realizó el 5º Festival Hípico Interregional Carnavalesco Chalhuahuacho 2023, donde hubo la participación de más de 100 jinetes, ¿no?, en las diferentes categorías, en las diferentes categorías que tiene este festival hípico. Esta actividad se ha organizado con el objetivo de revalorar la tradición de la afición hípica y poder incentivar y proteger la riqueza cultural y la identidad costumbrista y cultural de nuestro distrito de Chalhuahuacho, así lograr fortalecer la integración de las regiones del sur del país a través de la difusión y práctica de este deporte como signo de hermandad y convivencia. Así es, bueno, los carnavales efectivamente han estado siendo esperados para poder reunirnos en familia, entre amigos, entre barrios, comunidades, porque es una fecha pues en la que efectivamente ponemos en manifiesto nuestras costumbres y por supuesto también nuestra ropa, nuestra identidad, y básicamente en nuestro distrito de Chalhuahuacho siempre hemos a lo largo de todos estos años que nosotros de cerca a través de este medio de comunicación hemos visto justamente esa identidad. Entendemos que esta carrera de caballos también se desarrolla hoy. Yo me imagino que al finalizar el día ya tendremos también ganadores. Se ha desarrollado con normalidad, digo, en temas también quizá de incidentes, accidentes. ¿Cómo se ha desarrollado?
Bueno, para la actividad se ha previsto y se ha coordinado también con la Policía Nacional del Perú y también con el establecimiento de salud del distrito, quienes han apoyado con todo el soporte y el servicio que da desde su institución para proteger y para que este evento no tenga mayor incidente, ¿no? Entonces, se ha coordinado y se ha hecho también con la Oficina de Gestión de Riesgos el plan que para esta actividad, ¿no? Cabe recalcar que esta actividad, se ha tenido varias categorías del certamen hípico, como es la categoría A con Chiros, la categoría B Alto Andino, ha tenido ahí con mejora genética, la categoría C que es media sangre, y bueno, las inscripciones han sido hasta el día de ayer, y creo que la población se ha ido contenta, hemos cubierto la expectativa y creo que también se está reforzando nuestras costumbres, ¿no? Y también vale recalcar que ayer también se realizó con éxito el concurso de Timpu, donde las mamitas prepararon este plato tradicional en estas fechas carnavalescas y hubo bastante concurrencia. Y ayer se hizo la premiación la premiación hasta el quinto lugar, pero también vale indicar que la premiación se hizo a todas las participantes que han traído desde varias comunidades la preparación de estos potajes. Ajá, ahí está el concurso de Timpu y efectivamente también esta tradición pues de cocinar, siempre se han desarrollado en estas fiestas carnavalescas. Tenemos otras actividades que también de hecho están programadas para los próximos días, Richard. Sí, efectivamente, hoy día continuamos aún con la actividad hípica, toda la mañana ya los jinetes están preparándose para poder participar, ¿no?, de esta jornada. Todo el día vamos a estar pendientes de esta actividad, ya para después desarrollar las actividades. Hay que indicar que las actividades se realizan desde el 13 hasta el 23, ¿no? Sí. Hasta el 23. Sí. Entonces, por ejemplo, el lunes y martes, lunes 13 y martes 14, hoy día, se desarrolla la gran carrera de caballos, ¿no? Entonces, la concentración es desde las 9 de la mañana y ayer también se realizó la exposición y concurso de Timpu. El miércoles 15 de febrero tenemos el gran pasacalle de corso de danzas, ¿no? Entonces, eso va a ser en la comunidad campesina de Queuña. El jueves 16 de febrero tenemos el concurso de comadres, ¿no? Entonces, los vestidos de los muñecos tradicionales, esto en la plaza de armas de nuestro distrito. Y el viernes 17 de febrero tenemos la actividad del gran pasacalle, concurso de danzas también. Huifala, Huy, la Huita Tucay, ¿no? Entonces, entre otros, esto en la comunidad de Quehuira, ¿no? El sábado 18 de febrero tenemos también el gran pasacay, el concurso de danzas, Huifala, Huy, la Huita Tucay, entonces donde también, pero participan nuestros adultos mayores. Entonces hay que indicar que es la primera vez que se da esta categoría para la población adulta mayor, donde pueden participar de estas actividades. Eso lo vamos a realizar en el centro poblado de Patario. Ya el domingo 19 de febrero tendremos la actividad del gran pasacalle, también interbarriales del distrito, con concursos de danzas, casuas, esto en el estadio Molino Pampa. Y el jueves 23 es la gran final. La gran final para de todas las categorías, ¿no? Con un gran pasacalle, un curso de ganadores de danzas, ¿no? El concurso de ganadores de danza, y también esto se realiza en en el estadio de Molino Pampa, ¿no? Cabe recalcar, Liz, que los ganadores de los concursos, de todas las categorías de los concursos, están yendo a una pasantía al distrito de Machu Picchu, no solo para conocer la ciudadela inca, sino también
para que presente al Perú y al mundo desde este espacio que es visto por todo el mundo, como es una de las 7 maravillas del mundo, que también está presente la cultura charhuahuacho, la cultura yanaguara, ¿no? Con todas sus representaciones artísticas, culturales, culinarias, todo lo que puede dar charhuahuacho desde el punto de vista cultural, tradicional, al mundo. Richard, importante, de hecho, incentivar justamente, ¿no? En estas actividades, como lo dices, los ganadores, imagínate, pues muchos no tenemos la oportunidad o no hemos tenido la oportunidad de seguramente haber llegado hasta Machu Picchu, conocer nuestro Machu Picchu, y ahora algunos de repente será la primera vez que lleguen y seguramente también conocerán pues esta gran maravilla. Richard, de hecho, seguramente ya has averiguado un poquito, no había escuchado este nombre de Huifala Juiju, ¿a qué se refiere? Bueno, es la representación pues de danzas, pandillas, pasacalles que se hacen en la presentación, ¿no? De las comparsas que van a hacer cada barrio, cada comunidad. Ah, mira, ahí está entonces, sí, pues esos términos, ¿no? Que tenemos que estar siempre familiarizados, porque la verdad yo no lo había escuchado todavía durante estos años, el juijo, sí, el juijo. Sí, vale la pena indicar que el carnaval charhuahuacho es un carnaval característico, propio de esta zona, de este territorio, que es, a diferencia de otros distritos, de otras provincias, que también tienen su costumbre, pero charhuahuacho pues mantiene todavía la genética, la tradición de la participación de hombres y mujeres, pero desde un punto de vista más cultural, más artístico, más propio de canto, de baile, ¿no? Entonces, de vestimenta también, ¿no? Entonces, hay carnavales que ya son reconocidos, pero también con el tiempo se han visto prácticamente cambiando, ¿no? Cambiando, pero charhuahuacho todavía se mantiene con esta tradición que es netamente también oral, en los cantos, en la práctica de la famosa quena, ¿no? Entonces de los cantos de las mujeres y básicamente también de cómo los varones tocan pues la huita tucay. Entonces, y la idea es de que con el tiempo y en los meses, a través de la Sugerencia de Desarrollo Social y el proyecto intercultural, es que nuestro distrito pues y el carnaval de charhuahuacho sea reconocido o sea propuesto para un reconocimiento para que el Ministerio de Cultura lo reconozca como patrimonio cultural vivo. Definitivamente, entonces, Richard, hay manifestaciones culturales en la provincia de Cotabambas que están también a la carrera, ¿no?, de ser reconocidos como patrimonio cultural de la nación, y ojalá en el distrito de Chalhuahuacho se pueda lograr algo interesante. Richard, ¿cuál es la percepción de parte de la población? Porque entiendo que hay un grupo de población que tampoco, digamos, entre comillas, no está de acuerdo con el desarrollo de las actividades carnavalescas en el distrito. ¿Ustedes han tenido que lidiar, digamos, un poquito con este grupo de población? Bueno, también nosotros entendemos de la crisis política, la crisis social que vive nuestro país, y nosotros no somos ajenos, ¿no? Somos parte también y sentimos también lo que la población siente con esta crisis, y por eso también después de la pandemia del COVID-19 y ahora de este problema político-social, lo que ha generado es pues de que muchos microcomerciantes, comerciantes o empresarios sean afectados económicamente. Entonces este carnaval, estos días de actividad buscan también pues mejorar la economía alicaída de nuestro distrito. Así
poder nosotros también con estas actividades, las mamitas que expenden comida, dan servicio de hotelería y otros servicios, ¿no? Que se dan siempre en estas jornadas, como las ferias, la población también pueda generar una economía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hemos tenido ninguna dificultad, sí, también buscando que la población también se reactive económicamente. Perfecto, Richard. Bueno, es parte también de las actividades de lo que viene a ser las actividades tradicionales y costumbrísticas de nuestra provincia de Cochabamba, y tal como lo han manifestado a nivel de la provincia, también se va a desarrollar prácticamente todas las actividades carnavalescas. Richard, hoy es el segundo día de la competencia hípica. Tu invitación a la población y también a los diferentes STUC a que puedan seguir participando en esta competencia hípica. Sí, gracias primero por el espacio y a todos los radioescuchas. Bueno, nuestro señor alcalde, el profesor Iván Cruz Puma, alcalde de nuestro distrito y nuestros regidores, pues están haciendo un esfuerzo para que la población tenga también y puedan mostrar también su costumbre y mejorar la economía local, ¿no? Entonces, por eso nosotros invitamos a toda la población de Chalhuahuacho y también de los distritos cercanos y también de la región de Apurímac y por qué no también de la región de Cusco. Han venido también participantes para la carrera de caballos de otras regiones como Puno. Entonces invitamos a todos para que hoy día puedan participar de esta actividad que yo sé que va a ser y tiene bastante expectativa y también tiene y posee toda la costumbre, toda la identidad de nuestro distrito. Así es que quedan invitados a esta fiesta hípica y que es hoy día la gran final, ¿no? Y se disputa el campeonato de esta final y quedan todos invitados. Vengan con la familia a disfrutar para poder consumir un rico plato tradicional y también y ser parte, ¿no?, de esta actividad. Gracias, muy amable. Gracias, Richard. Gracias, Richard, por habernos dado pues estos o detallado estas actividades que desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho se viene impulsando. Hasta cualquier momento. Buen día. Hasta luego. 7 de la mañana con 38 minutos estuvo con nosotros esta mañana dialogando el subgerente de Desarrollo Social, Richard Bayona, de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, dándonos los detalles pues con respecto a estas actividades carnavalescas 2023 que se viene desarrollando. No con total normalidad, pero pues de hecho que hay que rescatar, ¿no?, que el tema de la carrera de caballos, los concursos de cachuas que siempre se han organizado y seguramente hay algunas actividades que también pues no se han desarrollado, no se han podido desarrollar o no se han podido organizar por la situación ya que usted y yo sabemos. Y Liz, para el día de hoy vamos a hacer las coordinaciones para poder desarrollar una transmisión. Ojalá se desde pueda. Chayñapato. Ojalá que se pueda, amigos oyentes, y ustedes también puedan disfrutar de esta actividad. Muy bien, 7 de la mañana con 39 minutos en el informativo Huillaricuy a nivel de la provincia, también en Tambobamba, amigos oyentes, ya se vienen haciendo los preparativos correspondientes para lo que viene a ser la festividad de comadres. Este próximo 16, concurso de muñecos de comadres en Tambobamba. También, amigos oyentes, se va a desarrollar concurso de cachuas de adultos mayores interbarrial el 16 de febrero. Guayquicuna, Paneicuna. Mientras tanto, desde el 18 hasta el 23 de febrero se desarrolla el concurso de cachuas y pucheros por sedes. Mientras tanto, el día 20, reencuentro carnavalesco Poroto Pampa Cachuas. El día 24, gran final de Cachuas intercomunidades en Tambobamba, y el próximo 25 de febrero, concurso provincial de danzas carnavalescas y Cachuas a nivel de la provincia de Cotabambas. Muy
Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, usted puede enviar su saludo, lógicamente, a transmisión de Facebook o si no, al WhatsApp de Radio Surfuy. Agradecemos a nuestros amigos que están en sintonía del informativo Huillarico. Wilman Torres nos escribe desde el distrito de Akira, nos dice lo siguiente: buenos días, amigos del informativo Huillarico y Javier, feliz día de la amistad, aquí escuchando Radio Surfuy, Akira Piñan Cayani, dice nuestro amigo Wilman Torres. Wilman, aprovecha también el momento para enviar el saludo para tu señorita enamorada. Claro, es oportuno, definitivamente. Ahí mandan saluditos al WhatsApp, están mandando, de hecho, también, déjennos los mensajitos ahí en el Facebook. Un feliz día de la amistad, ¿ah? A Cindy nos escribe también, feliz día de la amistad, Liz me dice, también para ti un gran abrazo, pasa bonito este día importante. Bueno, lo que decíamos, para cerrar ya casi este tema, Javier, del niño de ayer, tenemos justo el reporte desde la Policía Nacional del Perú de Chalhuahuacho, ¿no? Dice el personal policial en circunstancias que efectuaba el servicio en el sector de Chayñapata en la carrera de caballos desarrollado ayer, lugar donde a solicitud del personal de Joel Encalada de 28 años y también Maribel Gallegos se prestó auxilio a un menor de nombre Dylan, de 2 años, quien minutos antes se había desmayado, motivo por el cual se le brindó los primeros auxilios. De la misma forma fue evacuado al centro de salud Chalhuahuacho, siendo atendido por el médico de turno Juan Carlos Ceballos, quien diagnosticó descompensación, menor que quedó en observación, que entendemos que a estas horas él está bien, el niño está bien, pero bueno, ¿qué haya pasado? Vamos a tratar de comunicarnos con el hospital, con la posta, para que nos pueda dar mayores detalles. ¿Por qué habrá sido la descompensación, no? De hecho, que ayer, en lo que se seguía la transmisión, las personas quienes estaban en su momento, ¿no? Un tumulto de personas decían, no, se le atragantó algo se le atragantó, decían, en el audio se escuchaba. No sé si realmente haya sido eso, pero lo importante es que este niño está bien, pues la familia, de hecho, Encalada y Gallegos, pues que a esta hora agradecen, digamos, el rápido auxilio de la policía y también del personal del centro de salud. 7 de la mañana con 43 minutos en el informativo Huillarico, y es fundamental la participación del personal de salud en actividades, porque justamente como este hecho se puede presentar, amigos oyentes. A esta hora de la mañana saludamos a una emisora colega, emisora que forma parte de la cadena de la amistad. Hace 5 años. Vamos a llamarlo. Al aire, gracias a toda la familia de Radio Guaira, esta emisora en el distrito de Coyurqui, hoy cumple un aniversario más. ¡Feliz aniversario, Radio Guaira! 5 años al aire en el distrito de Coyurqui. Allincho Manacho, Cosaponea, Guayacaicona, Panecona, y lógicamente saludar al propietario de esta emisora, al profesor Richard Valencia Bárcena, integrante de la cadena radial de la amistad. Hace 5 años ha salido al aire esta emisora, un 14 de febrero. Con la intención de difundir buena música, buena información a nivel del distrito de Coyurqui. Feliz 5 aniversario, 5º aniversario, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Ya, profesor Richard, contestamos. Seguro nos va a llamar ahora mismo para un poquito también hablar, ¿no? Cómo es que se da inicio, imagínate, pues Radio Guaira allá en el distrito de Coyurqui, en los corazones de los coyurquinos está ahí Radio Guaira. Contestamos Yancho, seguramente están también en programación. 7 de la mañana ya con 45 minutos, ahí está justamente la llamada devolviéndonos. Bueno, vamos a saludar por este 5º aniversario de Radio Guaira, pues quien desarrolla y lleva adelante todos los días esta programación, el profesor Richard Valencia. ¿Cómo está, profesor Richard? Muy buenos días, Liz. Agradecerles por la llamada.
Como todos los días venimos saliendo pues a través de Radio Guaira también su programa Huillarico y acá en Coyurqui. Para mí una gran alegría y sentirme muy contento porque el día de hoy es un día tan especial dentro del calendario. Desearles antes a ustedes también un bonito día en este día de San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor. Al mismo tiempo, ¿verdad? Decía una alegría porque hace 5 años, un 14 de febrero, iniciamos pues esta transmisión por primera vez como radio y frente a muchas dificultades que hoy ya hemos superado como radio. Muchas gracias, Luis. Profesor Richard, efectivamente, cómo olvidarnos o cómo pasar pues por alto esta fecha tan importante, básicamente para las comunidades y todo el distrito de Coyurqui, porque ahí está Radio Guaira, está en los corazones de cada uno de ellos. Y bueno, hace 5 años acompañando, ¿no? En la chacra, acompañando en la casa y en todos los quehaceres diarios. Te hacemos llegar un gran abrazo por este 5º aniversario a Radio Guaira, desde la cadena radial de la amistad, que también ustedes son pues parte de esta bonita familia de la cadena radial de la amistad. ¿Qué fue? Se fue la señal, vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica, amigos oyentes, Radio Guaira 101.5 FM. Profesor, 101.5 FM. Profesor Richard, lógicamente reiterar. Liz, en verdad agradecer a todos nuestros radio oyentes acá en Coyurqui, en sus comunidades. También agradecer a los hermanos de Grau, Guayllati, Mariscal Gamarra, Par de Curahuasi, que hoy hemos mejorado la antena hace una semana y venimos saliendo con más nitidez en toda esta parte de Coyurqui definitivamente. Para mí una alegría y muy particularmente también es un día especial para mí a nivel personal y estoy muy reconocido a todos los amigos que nos llaman, que nos escriben, porque eso nos fortalece a nuestra emisora, a mi persona, para seguir mejorando poco a poco esta transmisión de Radio Guaira, Liz. Definitivamente, profesor Richard, el saludo para usted, para todos los integrantes de Radio Guaira. Si nos puede comentar un poquito las anécdotas, las dificultades de haber levantado una emisora, sacar al aire hace 5 años una emisora en el distrito de Coyurqui. Sí, gracias, mi querido amigo Javier. Mi primera anécdota será pues contarles que mucha gente de repente no sabe. Pensé que este tema de la radio era poner la radio y difundir, y sin embargo tenía sus mecanismos, tenía todo un proceso para mí dificultoso, sacar su permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo he sacado en buen tiempo, pero ya está en forma legal. Y la anécdota más triste de toda historia de la radio será pues que me han denunciado mis amigos, mis paisanos, pese que no hemos hecho nada malo, no hemos dicho nada malo, hemos querido de repente también decir la verdad, pero hemos tenido denuncias, hemos estado en la fiscalía, seguimos en la fiscalía, y eso será pues la historia más negra que ha tenido en estos 5 años de repente Radio Guaira. Pero eso nos ha fortalecido, Javier, para mejorar. Ahora tenemos resolutivamente, y hace rato decían también en Radio Cultural Ticapayana, en Tambobamba hay 10 emisoras, pero que funciona solamente es creo Radio Cultural Ticapayana. En Akira hay 8 radios autorizadas, solamente creo hay 1 o 2 que funcionan. En Coyurqui tenemos casi 5 radios que están pues también acá en Coyurqui, pero funciona solamente en forma legal la municipalidad y Radio Coyo. ¿Dónde están las demás emisoras? Sin embargo, podemos decir de que nuestros hermanos se han dedicado, muchas personas, al tráfico también de venta, diría hacer tráfico de venta de emisoras en todo sitio. Están copadas, ya no hay forma de tener, sin embargo tenemos que recomprar, ¿no? Renegociar, no sé, el término,
para poder tener una radio en cada sitio. Y son costosos, Javier, ya comprar de las personas que lo han denunciado o de las personas que han adquirido, tienen su emisora, es costoso. Había un amigo que me cobró y hemos hecho, por ejemplo, la cotización, $30,000 poner una emisora, la otra $20,000, y definitivamente para mí como persona no es todavía un ingreso, no es seguramente lo hacemos por hobby y seguramente poco a poco, pero son costosos las compras, y esto pues definitivamente muchos amigos que son de mi entorno de amistad conocen, saben, y hemos cotizado a muchas emisoras que ya tienen acá compradas. Entonces, Javier, creo que Liz, agradecerles por esta llamada. Estamos al servicio de nuestra población de Coyhaique y sus comunidades. Eso me fortalece para seguir mejorando, pese a que he tenido tropiezos, como decía. Estamos en la Fiscalía también viendo nuestra... sustentando, pues, ¿no?, el por qué tenemos esta denuncia. Gracias, Liz, una vez más a ustedes por este espacio brindado. Profesor Richard, definitivamente tener una emisora es más pensar en la colectividad, en la población, para que ellos sean beneficiarios. Le agradecemos, y desde nuestra emisora, desde Radio Surfuy, felicitamos la labor que usted viene desarrollando en el distrito de Coyhaique. Hace 5 años, Radio Guaira al aire, 101.5 FM. Feliz aniversario, profesor Richard, feliz aniversario Radio Guaira, muchas gracias. Gracias a Javier, gracias Liz, y para mí una gran alegría, como han sido 5 años y seguramente vamos a seguir mejorando. Desde acá agradecerles a todos mis amigos, a todos los señores que nos llaman desde Lima, nos escriben, a mis paisanos, y también desearles un día tan especial en este día del amor. Que viva el amor y muchas gracias, Javier. Perfecto, muchas gracias, buen día. Gracias, parientes. 7 de la mañana con 52 minutos. Feliz día del amor, feliz día de la amistad. Profesor Richard Valencia, seguro con su esposa también va a celebrarlo. Qué bonita fecha han elegido también, sí, ¿no? Para la emisora, 2 eventos, digamos, pues que van a seguramente en familia disfrutar y pasar este día ya en Coyhaique, la familia del profesor Richard Valencia, y por supuesto también este 5º aniversario de Radio Guaira. Chaynan kashan, chaypi asuaypas riki cadena radial de la amistad nesqakarishan, asuaypas kay provincia de Cotabambas nesqapi, ashka emisora nesqakuna, chaypi noqaykuqa riki wakianqa punkuta kicharimunku, hinaspa riki noqaykuqa lluqsirimushayku kay informativo nesqa. Uno de ellos es Radio Guaira, y también allá en Cotabambas, en el distrito Radio Poder Chasqui, 97.9 FM, paykunapas señora Irene riki punkuta kichariwanku, paykunaq chawpinta kaqta lluqsirimullantaj kay radio nesqapas, kay Radio Surfuy nesqapas. 7 de la mañana con 53 minutos, amigos oyentes, más información en el plano regional. Escuche bien, alertan incremento de enfermedades de transmisión sexual en Abancay. Especialistas del sector dieron a conocer el preocupante incremento de enfermedades de transmisión sexual, más conocido como ETS, y embarazos no deseados en Abancay, para lo cual vienen implementando diversas estrategias a fin de incentivar en la población el uso correcto de los métodos anticonceptivos. Vamos con la información, Manaricunecho. A ver. Estos lentes creo que está medio raro, no está funcionando bien. Bueno. Amigos oyentes, este es un tema real y es un tema preocupante. Así lo ha informado la coordinadora de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del VIH-Sida en la Red de Salud de Abancay, Frida Torres, en el marco de la actividad por el Día Internacional del Condón, que se celebró
celebró el día de ayer, realizada en la plaza principal en los centros de salud de esta ciudad. Esta campaña, como explicó, tiene por finalidad incentivar en la población el uso correcto del preservativo, haciendo hincapié que existe una demanda en aumento de este método entre los hombres, aunque no sucede lo mismo con las mujeres que desconocen el uso del condón femenino. Dijo además haber registrado un incremento de embarazos no deseados por su inadecuada aplicación, razón por la cual impulsan este tipo de actividades dirigidos a la población. Ha afirmado lo siguiente: se está haciendo barridos en todos los establecimientos de salud para que las mujeres opten por los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado, el mismo que está en aumento en algunos jóvenes, sobre todo manifestó, y también habló de que han detectado 12 casos de VIH, 22 casos de SIDA, siendo el grupo etario juvenil donde se registraron más incidencias y también en alguna medida en adultos, ha manifestado la especialista, amigos oyentes. Checa, a ver, Huaynacuna Sipaskuna, a ver, siempre con mucho cuidado. Cancún, Arique, Azoipas, posta Kashan, lado Iquichispi, Hospital Maipiña Kashan, Mamanchacuspa, Achuyuichis, Tapuricuychis, Ginas Papas Riqui, Cancunaman seguramente que hay preservativo, condón, Nescata, Kosunki, Kokama, ¿ya? Entonces, mana que hay un coicuna Nescabariki, Azoipas, Hapisasunikipa o Tajriki, que hay embarazo no deseado en escapas mana kashanampa, ¿ya? Chay mi kasha entonces Willarikuikuna azoipas llaki. 7 de la mañana con 57 minutos y bueno, ya las horas pasan, los días pasan y se acorta el inicio de las labores escolares, Javier, y pues desde el gobierno regional de Apurímac han tenido, ¿no?, este encuentro, esta reunión que lo han denominado Calpachazun Apurímac, buen inicio del año escolar 2023, que será pues claro, como el ministro lo ha dicho, el próximo 13 de marzo. En reunión multisectorial acordaron este trabajo articulado para favorecer pues a más de 139,000 estudiantes apurimeños. Así es, amigos oyentes, a fin de garantizar el retorno seguro de los estudiantes a las instituciones educativas este año, el gobernador Percy Godoy encabezó la reunión de acuerdo multisectorial para el buen inicio del año escolar Calpachazun Apurímac 2023, que busca promover un trabajo articulado en beneficio de 139,802 alumnos que volverán a las aulas este 13 de marzo. Al hacer uso de la palabra, la autoridad regional resaltó que desde el gobierno regional de Apurímac se viene impulsando estos espacios de diálogo concertados entre los sectores públicos, regionales y locales con el objetivo de coordinar acciones que permitan generar las condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo presencial, asumiendo compromisos concretos orientados a garantizar el buen inicio del año escolar 2023. Bueno, ¿qué es lo que dijo la autoridad? El gran desafío es trabajar de manera conjunta para el buen inicio del año escolar y nuestro compromiso es dar continuidad a la ejecución de las obras educativas y culminarlas para inaugurarlas en favor de la población estudiantil apurimeña, manifestó. Durante el encuentro de trabajo realizado en el auditorio del gobierno regional se instaló la comisión multisectorial para el retorno seguro a clases y el buen inicio del año escolar 2023. 7 de la mañana con 59 minutos. Este espacio tiene el objetivo de asegurar la continuidad del servicio educativo y promover acuerdos para abordar desde sus sectores la mejora de los aprendizajes en coordinación con la Dirección Regional de Educación Apurímac y también las diferentes UGELs. Bueno, esto viene ocurriendo en nuestra región. Mientras tanto, ayer salió en entrevista el ministro de Educación, quien ha manifestado que la situación del sistema educativo, pues dijo que hemos encontrado en una desgracia. Dijo así el ministro Oscar Becerra, que señaló pues que pese a esta dramática realidad, su sector se encuentra preparando ya para el inicio del año escolar previsto para el próximo 13 de marzo. Bueno, en una situación
prácticamente de desgracia, así lo ha dicho el ministro de Educación, amigos oyentes. El ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró que su sector se encuentra preparado para el inicio del año escolar previsto para este próximo 13 de marzo, pese a las grandes brechas de infraestructura que existen a nivel nacional. Según comentó, uno de los grandes problemas es la falta de agua potable y desagüe en centros educativos a lo largo de todo el país. Yo coincido también. Estamos, dijo él, trabajando intensamente para que ese día pues todo esté listo. Hay 1041 colegios en riesgo de colapso. Imagínense, dice Ucrania, y se queda corto. Tenemos una brecha de 152 mil millones de soles y eso, dice, ha crecido en 10% en un año. La situación en la que estamos encontrando el sistema educativo nacional es una situación de posguerra, es una desgracia, así dijo. De posguerra, amigos oyentes. Ucrania ha quedado chico. Bueno, es catastrófico lo que está pasando en el tema educativo, ¿eh? Creo que sí podemos darle fe. Vamos a terminar de leer y vamos a, de hecho, seguir opinando. Bueno, la nota informativa también dice lo siguiente. El titular del Minedu estimó, según cifras de su sector, que durante la pandemia cerca de 700,000 niños abandonaron las aulas de las escuelas públicas en el Perú. Agregó que solamente en Lima hay 60,000 niños y adolescentes que no logran conseguir una vacante porque la capacidad de la escuela pública ha sido excedida. Bueno, Becerra también dijo, fue enfático en señalar que para estos 60,000 niños y adolescentes que tienen previsto reinsertarse en la educación, no hay manera de estar preparados, ya que no se puede construir 60 colegios de 1,000 alumnos en 4 semanas. En medio de este escenario indicó que los esfuerzos solo se concentrarán en reforzar los 1,041 colegios en riesgo de colapso que actualmente están. Ha dicho lo siguiente: vamos a asegurar de que los niños y jóvenes que regresen a sus aulas no estén amenazados de que se les caiga el techo encima. Hay presupuesto y estamos trabajando con el Ministerio de Economía para un presupuesto adicional para reponer a esta emergencia, porque esto es algo para lo que nadie está preparado, ha manifestado la autoridad. Ahí está, pues mira, mientras estamos preocupados, cambio de constitución, como si el cambio de constitución solucionara la situación, solo un tema educativo en nuestro país. Ahí está, pues, está peleándonos, cerrándonos, entre nosotros, tirándonos piedra, matándonos, y nadie dice este tema. Se aproximan los días, las horas, y bueno, ya van a dar inicio, pero son 1,041 colegios que están en colapso. Sí, pues. O sea, es un riesgo que tu hijo y mi hijo puedan ir a este colegio y de pronto se cae el techo, se cae la pared y de pronto quizá a tu hijo y a tu hija ya no lo volvemos a ver. ¿Te imaginas en la situación que estamos? Pues imagínate lo que ha dicho este ministro, que Ucrania prácticamente ha quedado chico a la situación en la que estamos viviendo en tema educativo. Amigos oyentes, bueno, tenemos que analizar varios temas acá. Este es el análisis que ha hecho el actual ministro de Educación. Ha sacado cifras, números, y es la realidad en la cual ha encontrado la situación educativa, fundamentalmente en infraestructura. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en la gestión anterior? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Han tratado de hacer algo para mejorar esta situación? ¿Han tratado de construir más instituciones educativas para albergar a esa población educativa que día a día va, digamos, creciendo y a la larga no tiene más instituciones educativas en las cuales puede acogerse? Esa es la pregunta que se tiene que hacer, y tenemos que ser sinceros también y hacer la pregunta a la anterior gestión, en este caso a la gestión del profesor Pedro Castillo Terrones, el ministro de Educación. ¿Qué es lo que ha hecho para reducir estas cifras, estos números que van en negativo? ¿Ha hecho algo? ¿O han estado más en campaña, entre comillas campaña, por decirlo así, porque más hablaban del tema de la victimización, de que los medios de comunicación, de que esto, de que aquello?
han hecho algo para construir más infraestructuras. Por eso yo le decía en o algún al menos momento, ¿no? refaccionar siquiera. Sí, por eso yo le decía en algún momento, Liz, el anterior gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, una obra así importante que haya hecho, ¿cuántas instituciones ha construido? Bueno, ojalá que este gobierno sí haga algo, por lo menos, de que construya instituciones educativas, de que piense y que priorice la educación, amigos oyentes, que eso es fundamental, aparte de salud, aparte de trabajo, aparte de empleo, se le tiene que dar el espacio y la mirada correspondiente al tema educativo. En nuestra provincia de Cotabambas, Liz, la anterior gestión municipal ha invertido fuerte recurso económico para refacción, mantenimiento y construcción de nuevas instituciones educativas en la provincia de Cotabambas, distrito de Chalhuahuacho, porque la UGEL ha hecho todas las coordinaciones para que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho también le dé una mirada con mayor importancia al tema educativo. Y eso lo puede dar fe el exalcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Porfirio Gutiérrez. Y así, con los gobiernos locales también se tiene que hacer alianzas, Liz, para priorizar el tema educativo. Bueno, realmente esta nota me ha dejado con un mal sabor, porque de hecho a usted también seguramente, porque tiene hijos y efectivamente pues nos preocupa la integridad de ellos. Bueno, de esta preocupación, ahora sí nos vamos a la información deportiva. En Willaricuy, Surfo y Deportes. En Willaricuy Deportes, a esta hora de la mañana, con la catedral del deporte, el señor Williams Huamán. Buenos días, Williams. Amigos oyentes de Radio Surfo y, por supuesto, del esperado bloque deportivo. Se viene la información con la programación de la fecha número 5 del torneo de la Liga 1 Betson 2023. Y atención, amigos oyentes, esta es la programación que lanzaron ya oficialmente para este fin de semana. Aunque la polémica, el problema continúa, considerando de que se convocó una reunión entre la federación y estos clubes que todavía están reclamando sus derechos de transmisión. No se dio de la mejor forma. Además también hay posiciones encontradas, ¿no? No se encuentra un punto de equilibrio. Yo creo que en una negociación es importante trabajar bastante en el tema de los intereses más de las posiciones, porque cada uno tiene su posición y ellos se vuelven intransigentes, ¿no? Entonces hay que trabajar en los intereses para ver cuál es la mejor alternativa de solución a este problema de la Liga 1 Betson 2023. Vamos a ver la programación de la fecha número 5. El día viernes arranca esta programación en los duelos entre los celestes y rojinegros. Hablamos precisamente del Melgar de Arequipa y el cuadro del Sporting Cristal, que van a dar inicio a la programación. Este partido se juega el Sporting Cristal ante el Melgar a las 4 de la tarde. Cristal juega de local. Seguramente este partido sí va a ser transmitido, televisado y con público. Imaginamos que sí. A las 7 de la noche, el viernes, juega la Universidad César Vallejo ante Unión Comercio en el Mansiche de Trujillo, amigos oyentes. También el sábado 18 continúa la programación del Sport Huancayo ante el Cienciano del Cusco en el estadio IPD de Huancayo a las 3:30. UTC ante la Academia Cantolao en el estadio Héroes de San Ramón. Mientras tanto, continúa la programación este mismo día, sábado, 3:30 p.m. Sport Boys ante el Carlos A. Manucci. El domingo 19, el Atlético Grau enfrenta al ADT de Tarma, mientras tanto que el Universitario de Deportes a la Alianza Lima en el Clásico del fútbol peruano. 3:30 es este encuentro, entre el Universitario y el Alianza Lima, que ya están calentando el ambiente. A las 6 de la tarde el domingo en el Estadio Garcilaso del Cusco, el Cusco FC va a rivalizar ante el Alianza Atlético de Sullana. Esta programación acaba el lunes 20 de febrero a las 3:30. El Deportivo Municipal recibe al Deportivo Binacional en el Estadio Iván Elías Moreno. Bueno, esa es la programación que ya se dio a conocer a través de la página oficial también de la Federación Peruana de Fútbol. Y lo importante es que se va a desarrollar actividad deportiva y aparece con público después de próximas reuniones también que van a tener nuestros amigos de la Federación y los equipos que todavía reclaman este derecho. Hoy también, atención, mi estimado Javier y Lisbeth, tenemos Liga de Campeones. Hoy arranca la Liga de Campeones
fecha emblemática, ¿no? Es el Día de los Enamorados, Día de la Amistad, Día de San Valentín, propicio como poder apreciar un encuentro deportivo. El partido más atractivo sin duda va a ser el del PSG ante el Bayern Múnich, 2 de la tarde, partidazo que se viene por los octavos de final de la Liga de Campeones. Además también, ojo, que hay partidos programados por la Copa Libertadores. Antes también, a las 3 de la tarde, en la Liga de Campeones también se enfrenta el AC Milan ante el Tottenham, partidazo por la Liga de Campeones. Y bueno, hablando de la Copa Libertadores, hoy, amigos oyentes, el Sport Huancayo va a buscar su clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores ante el Nacional de Paraguay. Atención, este partido se juega a las 7 de la noche, lo pueden apreciar por la pantalla chica, gigante, como tenga en casita. El Nacional de Paraguay va a esperar al Sport Huancayo. La primera fecha fue derrotado de local, no, en este caso no de visitante. El Nacional de Paraguay cayó ante el Sport Huancayo, pero piensan revertir este marcador. Este partido se va a jugar precisamente hoy en horas de la noche, 7 de la noche. El entrenador del Sport Huancayo, Mifflin Bermúdez, dijo que su equipo llega con la victoria en sus alforjas, pero con la responsabilidad de obtener el resultado que nos favorece. Eso manifestó Mifflin Bermúdez. ¿Se acuerdan de Mifflin Bermúdez? Es un jugador bastante pequeño que jugó la profesional en este equipo emblemático que tuvo pues Cerro de Pasco, ¿no? El Unión Minas. Ahí jugó Mifflin Bermúdez y ahora es técnico del Sport Huancayo. Ojalá le vaya bien, un técnico peruano que se ha formado también y con todo el esfuerzo en nuestro país está llevando adelante al Sport Huancayo, y eso es lo que dijo precisamente antes de su encuentro el día de hoy en horas de la noche. Para finalizar, atención, es importante destacar la presencia de peruanos en el mundo, y uno de ellos es la destacada participación que tuvo precisamente Renato Tapia tras jugar con el Atlético de Madrid como central. Buen nivel. Además también se está con un roce importante porque recordemos que el Atlético de Madrid y propiamente España ofrece buen fútbol. Punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Los invitamos naturalmente a continuar con la programación de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Nosotros volvemos mañana con todita la información deportiva y los resultados de la Champions. Feliz día de San Valentín, un gran abrazo, amigos de Radio Surfui, para Lisbeth y para Javier, y por supuesto para toda la audiencia de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Adelante, estudios. Gracias, William. Feliz día de la amistad. Feliz día de la amistad, mi estimado Javier. Seguramente la amistad, el amor se celebra sobre todo en determinada etapa, ¿no? Yo creo que no deberíamos perder la esencia, y esa es la razón, digamos, de una celebración tan bonita como es el Día de la Amistad y el Día de San Valentín. Felicidades, amigos, buen día. Buen día, feliz día de la amistad también, William, nos sumamos. Bien. Sí, un abrazo, saludos. Un abrazo. 8 de la mañana con 13 minutos, feliz día de la amistad, San Valentín. Están escribiendo, sí, dejen sus mensajitos. ¿Quiere usted saludar a esa persona querida, amada? Y de pronto también, pues, quieres que se entere, también puedes decirlo a través de este medio. Nosotros estamos atentos al WhatsApp como también al Facebook. Bueno, te voy comentando, Liz, antes de que ingrese Guillermo, en el Día de la Amistad, mil disculpas, en el Día Internacional del Condón, que se ha celebrado el día de ayer, aprende a usarlo con los tips del guaco erótico de Moche. Y ahí está la fotografía, ¿no? La imagen es totalmente gráfica, ¿no? Bueno, lo cierto es que en esta fecha también sí, o sea, es necesario aprender a usarlo correctamente, Mana con Montacho, porque ahí te vuelvo a decir que se viene el tema de los embarazos no deseados, el tema de el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 8 de la mañana con 14 minutos, Liz. Así es. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui y primeras planas, en la voz de nuestro compañero de labores, Guillermo Recharte. Bueno, debe estar curando cabecita de repente ahí. Guillermito, ¿cómo estás? Buenos días.
Lisita, feliz día de San Valentín, feliz día del amor, feliz día de la amistad. Javier, igual para ti y para todos los oyentes de Radio Surfui a lo largo y ancho de nuestra provincia de Cotabambas. Un abrazo para ustedes, Liz. Lo propio para ti, Guillermo, después de haber celebrado tus cumpleaños ayer, ahora te toca celebrar el Día de la Amistad y por supuesto el Día del Amor. Un gran abrazo para ti también, Guillermo. Gracias, Liz. Y me inaña guayrecona panaicona ya pallegues pa ya tapika y cotambos y un chispe ya pallegues guayrecona panaicona monanaco y puncha oreque guayrecona amistad puncha guayrecha y panacheric. Vamos de inmediato, amigos, atención, vamos con las primeras páginas que dicen, amigos, 8 de la mañana con 15 minutos, desde Abancay, amigos, el diario El Pregón, dice, amigos, atención, muerte en la cárcel, estaba suspendido de una cuerda. ¿No? El cuerpo del interno Lucas Cárdenas Aulla, de 55 años, fue hallado sin vida colgado de una cuerda dentro de una celda del penal de Andahuaylas. Agentes de criminalística investigan causas del deceso. A ver, vamos a empezar desde la parte de arriba donde aparece la fotito nada menos del señor presidente de la República y del señor Beder Camacho. Recuerdan a Beder Camacho, era su mano derecha pues dentro del Palacio de Gobierno. Dice que, atención, Beder Camacho confirmó reuniones entre Pedro Castillo y congresistas de Acción Popular. ¿No? Se reunió con los niños. Bueno, ¿quiénes le acusan al señor presidente de la República? Su propio gente, aquella gente que estuvo alrededor de él dentro del Palacio de Gobierno. Da la casualidad que todos ahora son sus enemigos, ¿ah? Porque dicen la verdad. Pues bueno. Vamos a ver, y Matamami Apamu Yachtamasecuna, para este martes 14 de marzo, dice, de 2023, Cooperativa Los Andes convoca Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023. Bueno, esta anualmente convoca las cooperativas y esta vez Los Andes lo hace, amigos. Atención, ventas y servicios crecen hoy día. Claro, pues, Día del Amor y la Amistad reactiva la economía en Abancay. Oiga, ¿cuánto es, no? ¿Cómo mueve la economía el amor, no? Imagínense, venta de flores, ticachaya jaika valen guayrecona panaicona. Chocolaticha jaika valen guayrecona. Hotel jaikatara me vale con Veracocha Javier, ¿cuánto costará en el hotel, no? Solamente, digamos, entrar al hotel, ¿cuánto estará costando, señorita Liz? Ustedes deben saber esas cosas. Vamos a ver también, amigos, atención, ahorita dice por aquí, ahora son los deslizamientos. La fotografía, amigos, atención, de huaicos sobre la carretera. Policía ayuda a limpiar carretera donde se produjo deslizamientos. Vamos a ver. ¿Qué otro diario, amigos? De inmediato nos vamos al diario. ¿Qué pasó con el diario El Sol? Sigue celebrando, no, pero con el diario El Chasqui sigue celebrando, creo, mis cumpleaños. No sé qué ha pasado, no ha publicado nada. Vámonos al Cusco, amigos. A ver, al Cusco, Majago, Chilajamazuna. El diario El Sol, amigos, diario El Sol. Ahí dice, atención, cae sospechoso de asesinato de Limajpampa Chico. Atención, en este caso es equipo de homicidios de investigación criminal. Capturaron a Luigi Artur Peralta Mora, de 25 años, acusado de matar a golpes a Carlos Alberto HB, de 27 años, en Plazoleta, Nentaj. Así es, amigos, atención, y esto es lo que aparece también, atención. Tren a Machu Picchu ya opera todos los días. Ahí están con los pasajeros, la fotografía, amigos, atención. Ya prácticamente, atención, dice, bueno, en este caso, amigos, atención, dice, será el domingo 19 de febrero con, en este caso, con servicios de con una frecuencia de servicios. Vamos a ver qué más trae por aquí. Atención, policía incauta al menos 100 paquetes de huevos de dudosa procedencia. También aceite comestible de contrabando. El diario El Sol también dice, víctima quería usar un pantalón ajustado y, en este caso, Erwin Yupanqui la atacó. Sentencian a 3 años de cárcel a varón que atacó a su pareja. Por acá también, atención, ahí está con la imagen del Teitacha de los temblores, ¿no? Atención, dice, imagen del Señor de los Temblores será sometida a conservación integral, en este caso en la ciudad del Cusco, amigos.
A ver, vamos con otro diario rápidamente, amigos, el diario del Cusco. Ahí dice, hoy definen si hay nuevo paro en Cusco. Atención, hoy definen si hay nuevo paro en Cusco. A ver, dicen en organizaciones civiles quieren nueva medida de 72 horas, pero, atención, varias bases piden que se piense en el pueblo. Bueno, en realidad no sé si tanto tiempo tienen como para estar andando en este tipo de cosas. No sé si serán padres de familia, serán ociosos, no sé, pero en realidad en pura manifestaciones andar, amigos, ¿a quién cuánto cuesta esto? ¿O es que les están pagando? Vamos a ver qué más, amigos. Atención, Yachtamasecuna, que hay pincachan. A ver, capturan a alias Josjoruna, acusado de asesinar a golpes a joven en Limaspampa, Chico. ¿Ah? Así que nuestro amigo alias Josjoruna había asesinado a un muchacho. Ahora lo cogieron, pues ya está ya. También aparece la fotografía del ministro de Economía, titular del MEF. Dice que economía nacional empieza a recuperarse. Oye, qué milagrosa la economía peruana, ¿no? A pesar de tantos problemas que hay, pero sigue de pie la economía peruana. Volvió ayer a ser bloqueada la vía interoceánica. Ay, de nunca acabar, amigos. Fiscalía del Cusco inició investigación sobre asesinatos de 7 policías. Ahí están, amigos, atención. Gobiernos regionales y universidades exigen a Dina Boluarte más firmeza con el Congreso. Bueno, pero Dina Boluarte es parte del Ejecutivo, pues porque, bueno, en este caso ambos son independientes. Vamos hasta Arequipa, amigos. Atención, en Arequipa la hora, amigos, 8 de la mañana con 21 minutos. Carpas sin utilizar, dice, atención, el correo de Arequipa. Hospital Goyeneche no cierra servicios. Ahí dice, hospital de campaña que se dijo se armaría en este nosocomio, no fue levantado. Únicamente se instalaron 2 tiendas para apoyo. Consultorios y salas siguen funcionando. A ver, ¿qué más nos trae? Atención, Diario y Correo de Arequipa. Contrato de Bicentenario a punto de ser rescindido. Eso es lo que dice en política. También, amigos, atención, Laboratorio de Puno en abandono y destrucción. Así, bueno, vamos a ver, seguimos recorriendo, amigos, nos vamos más al sur, hacia sur-oriente, ¿ah? No, sur, en este caso sur-occidente, tendría que ser hacia Tacna, ¿verdad? Vamos a ver, perdón, no, hacia el sur más bien, de Arequipa hacia el sur, vamos hacia el sur, con correo de Tacna, amigos, hacia más al sur de Arequipa. Pudo ser tragedia, dice, accidentes son constantes en la zona. Pareja de esposos resultó herida al colisionar auto particular con taxi en la esquina de las avenidas Jorge Basadre y Ejército, conocida como la esquina de la muerte. Lamentable el accidente, amigos. También, amigos, atención, presentan 22 edición de Sirenita y Delfines. Bueno, en este caso, a ver, es una fotografía. Bueno, vamos a ver qué más dicen. Confirman arbitraje de obras del gobierno regional de Tacna. Se van al arbitraje, amigos, atención, de obras. Importante, pero bastante fastidioso, amigos. ¿Cuánto se pierde en este tipo de cosas? Nos vamos a los diarios de circulación nacional rápidamente, amigos. A ver qué hay. Periódico a ver, periódico tapas, empezamos con el diario El Expreso. A ver, no al terrorismo. Dina Boluarte expresa rechazo a Sendero y al narcotráfico. La presidenta dio sus condolencias a familiares de los 7 policías asesinados. Dijo no más muerte ni violencia. Fiscalía abrió investigación para dar con los responsables. Bueno, ahí están los discursos como siempre, amigos. Pero ¿cómo se puede evitar este tipo de cosas, amigos? Lamentable lo que ha ocurrido. Más arriba en el Expreso, en la parte de arriba, dice piden romper relaciones con Colombia y Argentina. No hay firmeza de parte de nuestro gobierno, amigos. Así es, no hay firmeza pues para responder a estos señores que desde afuera asusan y desde afuera intervienen como si nada los presidentes de otros países. A ver que el Perú intervenga, a ver, solamente en la política colombiana o argentina, ¿no? Ya inmediatamente van a saltar, porque ahí están pues los funcionarios esperando. No responden con firmeza, amigos, desde el Perú. A ver, ¿qué dice? Asusadora de marchas adoctrina a niños en ONG. Qué terrible, amigos.
las ONG se prestan para estas cosas, pues para adoctrinar a menores, a niños. Vamos a ver qué más trae, amigos. Atención, Huejecona, Panaicona. Vamos a ver a otro diario rápidamente, el diario La República. Dice que se adelanten elecciones al 2023 o renuncie Boluarte. Con gobernadores regionales y rectores de universidades públicas se pronuncian sobre crisis política. Así dicen, amigos. Atención, dirigentes de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y la AUNAP se reunieron con la jefa de Estado y le pidieron que demande al Congreso aprobar las reformas para realizar los comicios este año. De lo contrario, que evalúe la posibilidad de su renuncia. Así le han dicho, amigos, atención en esta reunión. ¿Qué más trae, amigos? Atención, en este caso, amigos, peritaje de la Policía Nacional del Perú indica que 9 civiles murieron por balas de fusil Galil. Más abajo dice, atención, depósitos a plazo fijo crecen en 23.7% por mayor tasa de interés que llega hasta el 9%. Vamos a ver, y en el Congreso dicen, se abre paso la jubilación voluntaria a los 75 años de edad. Bueno, 75 años siguen en actividad todavía y yo creo que deben darle facilidades y para esto seguramente es lo que el Congreso ha abierto ya. Dice, en el Congreso se abre paso la jubilación voluntaria a los 75 años. ¿Qué más dice? Atención, Gamarra pierde 200 millones por competencia desleal. Piden salvaguardias. Esto le compete al gobierno, pues, amigos. Vamos a ver el comercio. Atención, la hora, amigos, 8 de la mañana con 26 minutos. El comercio dice, bloque magisterial buscó colocar a 59 allegados en el gobierno de Castillo. Esto era general, pues, pita hermana. Y hasta más de con la que congresista con la niño con la paigona mañacos ya yancaita que amigo con la, pero con mucha más razón el bloque magisterial que se ha dividido de Perú Libre. Ellos son los mismos de Perú Libre que han estado buscando chamba por acá, por allá para sus allegados. Más dice, atención, el comercio. El Congreso pagó 31 viajes al exterior de legisladores en los últimos 7 meses. Cuando uno llega a ser otorongo, amigos, ya tiene todas las gollerías, pues, amigos. Atención, viajes al interior, viajes por sus cumpleaños, viaje por Año Nuevo, viaje por Navidad, viaje al exterior. A ver, dice, atención, la fotografía también de Acuña, dice, votos de Alianza para el Progreso son decisivos para reabrir el debate de adelanto de elecciones. Más abajo en la fotografía del comercio, en la parte inferior, dice, último adiós a los policías caídos en el Brain. Ahí están los compañeros cargando los ataúdes de sus propios compañeros que cayeron el día sábado en el Brain, amigos. Bueno, hasta aquí será, amigos. El diario Perú 21 no quiere irse del Congreso, pero se va a Suiza. ¿Quién es esta congresista? Congresista de Perú Libre, Margot Palacios, va a Ginebra a distorsionar la realidad del Perú y le responden, tú eres parte del problema, así le dicen, amigos. Ay, esa señora, Margot Palacios aprendió a hablar hasta por los codos, amigos. Ay. Chayla Camacha, o era Jocha Javiercito, señora Liz, así que ya estaríamos volviendo el día de mañana con primeras páginas. Buenos días. Buenos días, Guillermito, que sea un día bonito también para ti ahí, en familia, en este día de la amistad, día de San Valentín. ¿Tu paconanch camaña? Tu pananch camaña, panachay, sumaf, jampas, pasará panqui, panachay. Listo, gracias. Ahí está la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ya, antes de irnos, ¿falta cuánto? ¿Un minuto? Un minuto antes de irnos vamos a cantarle, pues, por supuesto, sus cumpleaños. Feliz cumpleaños para el profesor Richard Valencia. Aparte, mira, de celebrar San Valentín, 5º aniversario de su emisora. Lo importante es su cumpleaños, imagínate, 3 festejos, 3 celebraciones. Un gran abrazo, profesor Richard Valencia, en este su día. Le deseamos éxitos en su vida personal, profesional, familiar. Que este nuevo año para usted sea lleno de éxitos y sobre todo salud. Un gran abrazo.
Feliz cumpleaños, profesor Richard. Un fuerte abrazo a la distancia, a doble celebración, ¿no? Hoy se celebra... Bueno, triple, ¿no? En su casa. Claro, porque se celebra el amor, la amistad, se celebra el aniversario de la emisora y también su cumpleaños. Feliz cumpleaños, profesor Richard. En la parte final dice, tenemos comentarios a través de transmisión de Facebook. Fiorella Quispe Rodríguez dice, feliz día del amor y de la amistad, Radio Surfo, y saludos desde Coyurqui. Gracias, Fiorella Quispe Rodríguez. Aide Quispe dice, señores de Radio Surfo, y suplico que puedan saludarle a José Luis con mucho amor de parte de Aide. Feliz día del amor. ¿Qué tal? ¿Quién será José Luis, no? José Luis. Héctor Gallegos dice, feliz día del amor y de la amistad de Radio Surfo, y gracias, Héctor. Vargas Cuñas Marita dice, feliz día del amor y de la amistad, Javier Liz, para todos de Radio Surfo. Muchas gracias, Marita, un gran abrazo. Roxana Huacho dice, feliz día del amor y la amistad, un saludo para Jorge Luis, que viva el amor, le envío un besito. Ahí está el besito. Qué bonito. Agarra el besito. Elio Sá dice, amigos de Radio Surfo, y feliz día de la amistad. Aprovecho el momento para expresarle mi saludo, amistad, a Roxana Huacho. Espero que esta amistad cerca y próximamente pueda hablar de amor. Bueno, ¿es una declaración? Dice, espero que esta amistad crezca y próximamente pueda hablar de amor. Uy, bueno, y así comienzan los mejores amores, dicen, ¿no? Marcos Aguamaní Quispe dice, que viva el amor, amigos de Radio Surfo, y un saludo hasta Italia para mi media naranja. Te amo, amor, le dice. Wow, hasta Italia. Muy bien, en la parte final Freddy dice, tú eres ¿qué? A favor de Keiko, por eso dices ¿De qué está hablando? A contra de la huelga. Bueno, no sé. ¿De qué está hablando? Freddy, no, es el día del amor, no el día de la huelga. 8 de la mañana ya con 31 minutos. Y bueno, reiteramos entonces el saludo correspondiente a todos nuestros oyentes en este día, porque nosotros los consideramos amigos, por eso les mandamos saludos por el Día de la Amistad y sobre todo también a todos por el Día del Amor. Amigos oyentes, que lo pasen bien bonito hoy en esta fecha muy especial. Pacarincama, ñahuaycaicona, panaicona. Pacarincama, tupacunanchiscama. Radio Surfo y la voz de todos presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.